¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la Industria Verde. Hace pocos días me llegó un documento, un artículo sobre un productor hortícola de la ciudad de Salto, la localidad de Salto, que había probado suerte con la producción orgánica de los productos que él hacía de manera convencional y a poco andar había decidido abandonar porque se le hacía imposible llegar al mercado con estos productos en condiciones y el mercado además no los aceptaba. Razón por la cual invitamos a Federico Elorza, que es el gerente director técnico de CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, para charlar un poco sobre estos procesos de la agricultura orgánica y los de la agricultura convencional a los que estamos acostumbrados y ver un poco cuáles son los beneficios, posibilidades y perspectivas de unos y otros. Luego hemos invitado a dos expertos de la compañía Arista Life Science. Se trata de Eduardo Mayer y Alejandro Oliver, para charlar sobre toda esta problemática que ha surgido y que tiene tan inquieta a toda la comunidad respecto a las malezas tolerantes. Queremos hablar con ellos acerca de su visión respecto a este problema y cuáles son las alternativas, la paleta de productos que ofrece Arista para su combate. Vamos a conversar también con Emiliano Huergo. Emiliano es experto en biocombustibles, es además mi hijo, sobre lo que son los biocombustibles un poco de segunda generación y fundamentalmente lo que está relacionado con la biomasa, un tema de enorme interés para el futuro. Y como siempre, Jorge Castro analizando la problemática de producción de alimentos a nivel global y las grandes tendencias vinculadas con lo que está haciendo hoy la Argentina. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Vamos a conversar ahora con Federico Elorza, que es coordinador técnico de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y Federico, el motivo por el que te convocamos es algo que está dando vueltas respecto a los presuntos beneficios de la producción llamada orgánica, que no utiliza agroquímicos de síntesis. Y uno se plantea si a nivel global, digamos, se podría producir la cantidad de alimentos que hacen falta hoy y lo que va a hacer falta de aquí en adelante a través de estas tecnologías presuntamente más amigables con el medio ambiente y con la salud. ¿Cuál es tu visión y tu opinión? Bien, lo que es en la producción producción orgánica o agroecológica, como suele llamarse, primero que nada es, la verdad, los niveles de producción son bastante más bajos que en las producciones tradicionales con el uso de productos fitosanitarios. Y quiero hacer una aclaración: la definición de productos fitosanitarios son aquellas sustancias de tanto de síntesis como naturales. Y en producción orgánica se usan productos fitosanitarios. Y de hecho también se usan productos agroquímicos de síntesis que están autorizados por el SENASA para poder ser utilizados, y estas producciones los utilizan. Lo que logran en lo que es las producciones agroecológicas es, durante una larga serie de años, van haciendo distintas acciones como manejo integrado de plagas, de enfermedades y de malezas, para poder ir controlándolas de alguna manera, tratando de usar cada vez menos agroquímicos. Pero indefectiblemente llegan a un equilibrio a los 15, 20 años, donde el nivel de producción puede ser bastante respetable, pero sigue siendo más bajo que un estándar. Y pudiendo conseguir valores que pueden ser razonables económicamente para para un campo propio, pero nunca de alquiler. Pensemos que el alquiler se alquila por un año, a lo sumo 2 años o 3 años, y para poder lograr un rendimiento considerable
lamentablemente uno no puede hacerlo en un año. Entonces tiene que ser alquileres de 15 años exactamente. Y además respetando que la renta esa tiene que ser, digamos, lo que se paga por el alquiler tiene que ser acompañamiento de los niveles de productividad que al principio son bajos. Exactamente. Yo respeto sus niveles de producción, la verdad que se puede llevar adelante, pero no es para todo el mundo, es para ciertas producciones y para ciertos mercados que están solicitando ese tipo de mercadería, pero bueno, sepamos que el producto que se obtiene es un producto muchísimo más caro, que va a llegar a góndola al consumidor mucho más caro de lo que está llegando hoy y que tiene que tener acceso a ese tipo de productos. ¿Qué pasa con la utilización de mano de obra, digamos? Bueno, eso es otro cantar, porque la cantidad de mano de obra que se utiliza por una superficie es muy alta. Así todo, yo me olvidé de comentarles, se sigue usando herbicidas para poder controlar, porque no hay productos para producción orgánica que sean eficientes en el uso de herbicidas, de contra las malezas. O sea que el herbicida está permitido. Sí, ciertos herbicidas están permitidos, y los insecticidas y fungicidas que se utilizan son a veces mucho más de bandas toxicológicas más altas, o sea, son más peligrosos que los que se utilizan en la producción tradicional. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, productos de síntesis mineral, por ejemplo, sulfato de cobre o abamectina, que es un producto de origen natural, sí, pero son productos autorizados para producciones orgánicas, que son bandas amarillas o bandas azules. El sulfato de cobre es un producto realmente peligroso. Sí, sí, la verdad que tiene un nivel de toxicidad bastante sí, elevado. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de producción orgánica o contraproducción tradicional, porque yo quiero acá hacer la referencia de lo que venimos pregonando hace bastante, que es el uso responsable de los productos fitosanitarios. Y esto lo hago para tanto la producción tradicional con agroquímicos como para la producción orgánica o agroecológica. En los dos hay que tener los cuidados para utilizar estos productos, y sobre todo en las producciones agroecológicas, que a veces uno dice, bueno, no me hace nada, pero son más tóxicos que en la producción estándar. Claro. Es decir, no es que no se pueda, sino que quien se quiera meter en esto va a tener que ocuparse un poquito más, es más complejo. Lleva más tiempo lograr niveles de competitividad adecuados, y además los beneficios que se obtienen desde el punto de vista de la salud y ambiental son, diría, quizá no compensen tanto esfuerzo. Exacto, sí, yo invito a que alguien haga la prueba para poder producir su propio alimento en sus casas, que tengan una huertita. El trabajo que lleva hacer una huerta orgánica, no digo que no querramos trabajar, sino que la mano de obra que se necesita es tan grande que si uno lo quiere hacer a nivel comercial, termina siendo muchísimo más caro el producto y termina teniendo costos de producción muchísimo más altos. A nivel casero incluso, ¿no? Porque por algo en las chacras o en las estancias incluso ya nadie hace la quinta. Exactamente. O sea, exactamente. Es un esfuerzo que no siempre se premia con resultados, ¿no? Hay que ser las quintas que prosperan, son las quintas profesionales. Claro, exactamente. Y en general habrá una orgánica cada 100 convencionales. Sí, yo creo que es un poquito más bajo el número. De orgánicos. Sí. Pero bueno, las diferencias son marcadas en estos puntos, ¿no? Sí. Y sobre todo los niveles de producción, estamos pensando en cada vez más habitantes, estamos pensando para 2050, 9.600 millones de habitantes, sí, con una misma superficie de producción. La verdad que necesitaríamos producir mucho más en esa misma superficie, y eso se consigue con tecnología. Si estamos pensando en cultivos agroecológicos donde retrocedemos en lo que es implementación de tecnología, la verdad que es bastante complicado poder llegar a esos valores, sobre todo con el sistema de producción argentino. Recién recomendabas que alguien haga la prueba. He visto en una información que generó Casafe mismo el caso de un productor de Salto que tenía buena experiencia en la producción de hortícolas, sí, y quiso incursionar en lo orgánico. Batalló durante un tiempo, sí, y al final dijo, para hacer acelga o lechuga agujereada por los bichos y trabajar con azada para limpiar los yuyos. Mucho trabajo. Si había destinado una parcela a orgánico, dijo, no voy a aplicar ningún producto, ni siquiera los autorizados para orgánicos, y vamos a hacer la prueba. Y la verdad que los bichos lo invadieron, fue muy difícil para él poder controlarlos. Y así todo tenemos que pensar en una producción que genera muchas más pérdidas, sí, porque hoy las verduras y las frutas que se consumen en los supermercados se eligen por calidad.
y la verdad que la presencia de insectos y de enfermedades disminuyen la calidad de esos productos, entonces hay mucho más descarte de esa mercadería. Y el que lo sigue en su casa, lo mismo que yo decía hace un ratito, los invito a ustedes en sus casas a hacer esta prueba de hacer sembrar un tomate o sembrar cualquier planta que quieran hacerlo en forma totalmente orgánica. Lo difícil, lo encima que hay que estar con un algodoncito, pasando arriba de las hojas, hoja por hoja, eliminando todos los ácaros o chinches que se presentan y hay que estar un rato largo y dedicarle mucho tiempo. Uno tiene que tener mucho tiempo, si en ese caso sería buenísimo. Recuerdo de un caso que alguien que decía, una artista famosa que era Jane Fonda, que defendía los productos orgánicos, hasta que un día a ella le encantaba que hubiera bichos por ahí en alguna fruta, pero un día al comer una manzana no encontró una oruga, encontró media. El otro día se lo había comido, creo que nunca más le gustó. Sí, esto es todo un tema, la verdad que... La gente quiere productos sanos, limpios, y lo que hay que hacer es darle seguridad de que se están usando buenos productos y que se están haciendo las prácticas agrícolas que corresponden. Exactamente, y lo que hay que promover justamente es eso, es una buena práctica agrícola y llevar seguridad al consumidor y a los usuarios. Muchas gracias, Federico Lorza, de CASAFE, por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde, y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. La semana pasada se hizo un importantísimo congreso de malezas, en un momento en el que el gran foco está puesto en la irrupción de malezas tolerantes, resistentes, un gran debate, el debate del año. Ahí tomamos contacto con la gente de Arista CropLife, una de las empresas que está haciendo fuerza con este tema y con propuestas, y nos pareció interesante invitarlos acá a nuestros estudios para poder conversar un poco más tranquilos. Estamos con Eduardo Mayer y Alejandro Oliver, uno del área de investigación y desarrollo y del área de marketing. ¿Por qué este acento o este eje en la cuestión malezas? Bueno, hoy hace años que se viene agravando la problemática de malezas con ocurrencia de resistencias, y en esa área estamos trabajando para buscar alternativas nuevas. De hecho, en el Congreso presentamos un herbicida cuya molécula es amicarbazone. Presentamos 3 trabajos con este producto para ¿Es una molécula nueva químico. O es una maleza? Sí, es una triazolinona que de la familia de ese grupo que tiene la característica de controlar muy bien rama negra y también yuyo colorado resistente. Dos de los grandes cucos del momento. Sí, así que lo vamos a recomendar para barbecho químico, y además es selectivo en cultivo de maíz y cultivo de caña de azúcar. Ajá. En caña de azúcar también es una alternativa nueva, y vamos a apuntar al control de gramón, que es un problema, Bermuda grass, que es un problema importante en los ingenios. Nos habíamos olvidado de todo eso con la aparición de la era glifo y todo lo demás, pero ahora hay que hacer más fuerza. Bueno, cuentan un poquito de qué es Arista, de dónde viene y cuánto hace que están acá y cuáles son las proyecciones. Bueno, Arista es una empresa que viene de la época de Tomen Corporation, después se llamó Arista en el 2008, después Arista Life Science Argentina, y recientemente se integró con otras 2 empresas a través de Platform Specialty Products. Compró en Estados Unidos en primer lugar Agrifar, después Chemtura, y este año, a principios de año, Arista. Así que la marca, el nombre de la empresa sigue siendo Arista Life Science, pero estamos integrándonos en Argentina todavía, y vamos a formar parte de 3 empresas más una cuarta, que es Goemar, que tiene extractos de algas de Francia, y que es otra empresa que también entró al grupo Arista. Ajá. Así que hoy Arista es filial de un grupo multinacional. De un grupo grande, y en el ranking de empresas está en la posición número 10, ahora en facturación mundial de fitosanitarios, y también con otra área importante en lo que es bioestimulantes, fertilizantes foliares,
tratamientos de semilla, o sea... Creo que de eso tenemos acá el especialista, todo lo que tiene que ver con tratamiento de semillas. Sí, tenemos disponible un programa ProNutiva, que sería protección y biosoluciones, donde, digamos, existen un montón de productos, digamos, de tipo biológico, sin impacto ambiental, que de alguna forma trabajan sobre las necesidades fenológicas de cada cultivo. Hay programas con un portfolio completo de estos productos, por un lado químicos de protección y los otros que son biosoluciones, biológicos. Sí. Pero no biológicos, digamos, sino más bien, o sea, son biológicos, pero digo, extractos vegetales. Pero no son exclusivamente para tratamiento de semillas, sino que en algunos casos van con la semilla y en otros casos pueden ser tratamientos postemergentes. Exactamente, sí, sí, una foliares. Amplia paleta, hasta productos muy interesantes hoy que están común. Los cambios climáticos, ¿no? El exceso o muy baja temperatura, exceso de calor, saltos, digamos, muy estresantes para el cultivo. Bueno, tenemos una línea de paleta, una paleta de productos justamente para el estrés del cultivo, ¿no? Ajá. ¿Y sobre qué operan fisiológicamente estos productos? Bueno, normalmente lo que hacen es inducir, a diferencia de otros extractos vegetales que contienen hormonas sintéticas, en este caso, inducen a la planta, digamos, a producir sus propias hormonas. Ajá. Vienen acompañados en algún caso con ácidos fúlvicos, en otro caso con folcisteína, en el caso de los Biotron, que es la marca para el tema del estrés. Muchos casos vienen con micronutrientes también. Ajá. Así que tenemos una paleta, digamos, muy focalizada. En tratamiento de semilla, bueno, lo que tenemos son justamente la sinergia de Chemtura, que es líder en el maní, en tratamiento de semilla. Más o menos tenemos un 35-40% de market share de ese mercado de semilla. El mercado estaba buscando un bioestimulante y, bueno, justo con la alianza con Arista tenemos a Biocime, TF, que actualmente es el producto que se utiliza en tratamiento de semillas junto con Rancona Dimension para, digamos, para una respuesta muy rápida de poder germinativo, energía, que se ven. ¿Esos son productos que ya son conocidos en el mercado o que se están lanzando ahora para maní? No, Rancona Dimension y Vitavax, el otro gran conocido, digamos, de nuestra edad, ¿no? Uno le pregunta a un joven y no conoce mucho Vitavax, pero bueno, son... Rancona Dimension es una microemulsión con muy buena penetración en ese mercado, porque hay centros profesionales de tratamiento de semilla. En maní. En maní. Sí. Y bueno, y entonces la adherencia de este producto a hacer una microemulsión y tener varios principios activos, tiene un amplio espectro de control, y Biocime, que es este extracto, digamos, que sinergia la acción, digamos, de este fungicida, hace que en los ensayos que llevamos a cabo se distingan, ¿no? Muy evidentemente, tanto con Vitavax como con Rancona Dimension. El sector maní es un sector muy de punta en la Argentina, porque son el país más competitivo del mundo en esta producción. Los americanos se tratan de proteger de nuestro maní y ahora el arsenal se enriquece. Y todavía sigue siendo un cultivo rentable, ¿no? Dentro de lo que es la agricultura en Argentina. Sí, es uno de los nichos que se va salvando, ¿no? Todavía no lo descubrieron. Hay que hablar más. Sí, es un polo ejemplar, digamos, ¿no? En Córdoba, Está bien. Más que interesante lo que es la paleta de productos, en una época en la que parecía que los agroquímicos tendían a casi a desaparecer en función de ese embate tan fuerte de los 90 con el glifosato y la soja RR. Por suerte, creo que se está revitalizando todo el sector, ¿no? Sí. Y en realidad todas las empresas están trabajando en alianzas con este tipo de productos para ampliar la paleta y para permitir que los cultivos maximicen rendimiento y mejorar calidad, ¿no? Que es algo importante. Sí, no estaba todo hecho en la Argentina. Nos parecía que sí, pero no estaba todo hecho y ahora estamos encontrando que hay muchísimas posibilidades. Y en el mundo también, porque de pronto compañías como, bueno, para no hacer nombres, digamos, pero Monsanto quería comprarse a Syngenta justamente por toda la línea de productos químicos, entre otras razones, ¿no? Así que es como que las soluciones químicas y biológicas tienen vigencia, ¿no? Así que les agradezco mucho la visita, vamos a estar siguiendo este tema. Específicamente vemos que han encontrado un foco interesante en esto del maní, pero forman parte
del ejército del Arsenal que está dándole batalla a las malezas, ¿no? Sí, en malezas somos bastante importantes y de hecho tenemos cletodin también, que es una molécula muy utilizada para control de todas las gramíneas resistentes y sigue siendo el producto más importante en Arista, ¿no? Como la base, el sustento de la empresa hoy en día, pero ahí estamos también trabajando con algunas alternativas nuevas de mezclas, de DIM con FOB, y un cletodin más concentrado también, que ojalá, esperamos que el año que viene ya los tengamos en el mercado. Están en vías de registro. Así que ¿ustedes están formulando en la Argentina? Estamos, eso nos ha dado la posibilidad de seguir subsistiendo, porque realmente justo entramos con formulación antes que aparecieran las de Heiss, porque antes se importaba el producto terminado, pero estamos haciendo el producto en Chemotécnica, y traemos ingrediente activo y formulamos acá localmente, y también lo mismo vamos a hacer con los productos nuevos. Si no se pondría muy cuesta arriba, bienvenido a y hubiera sido imposible en estos años. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Campo La Industria Verde, y nosotros enseguida continuamos. Gracias. Continuamos en el Campo La Industria Verde, en el habitual bloque que le dedicamos a los biocombustibles. Hoy hemos convocado a un experto en el tema de biocombustibles, con el que vamos a tratar de ir un poquito más allá de lo que ya conocemos todos, que es biodiesel, bioetanol. Estamos con Emiliano Huergo. Emiliano, entre otras cosas, es mi hijo, y se ha dedicado desde la ingeniería industrial a analizar y a estudiar como consultor distintas alternativas y propuestas. Y miren un poco el tema, yo sé que has estado trabajando últimamente en lo que sería, por un lado, biocombustible de segunda generación, o algo incluso más elemental, que es cómo aprovechar un poquito más lo que hay en el campo para destinarlo a la generación de energía. Bueno, digamos que el campo, además de proveernos de los tradicionales recursos que consideramos como alimentos, tenemos un potencial enorme de generación de energía, tanto desde las oleaginosas con el aprovechamiento del aceite para biodiesel, como también desde otros productos con alto contenido de almidón, como el maíz, en el cual destinamos a la producción de alcohol. Además tenemos todo lo que es los residuos biomásicos, los residuos que hoy se tiran al campo de cosecha, que pueden tener un potencial enorme para la generación de otros combustibles, por ejemplo, como reemplazo del gas natural. Eso significaría, porque hay una vía fermentativa para producir biogás, digamos, como es el caso de Bioeléctrica en Río Cuarto, o Yanquetruz, que mezcla residuos ganaderos, digamos, de un criadero de cerdos con silo de maíz. Pero acá el tema sería utilizar otros residuos agrícolas, y no para fermentar, sino para sustituir gas en forma directa. Claro, lo que hacía mi abuelo era recolectar los marlos de maíz, la chala, y con eso se cocinaban, se calefaccionaban, o sea, previo al desgrano, el maíz iba para las vacas y los marlos iban para la cocina. Me acuerdo que la fábrica más importante de cocinas económicas estaba en Tres Arroyos, había otra en Venado Tuerto, y son esas que todavía se ven, que antes funcionaban con marlos. Claro. Llegó la cosecha a granel y los marlos los tiramos. Y llegaron las grandes cosechadoras, que fueron, cada vez más grandes, cada vez esos rastrojos hay que desparramarlos en un ancho equivalente al de la plataforma, o sea, más potencia utilizada para poder desparramar los rastrojos, y hoy perfectamente podríamos recolectarlos y utilizarlos, por ejemplo, en industrias de etanol que hoy no tienen cómo secar sus destilados solubles, que son alimentos muy ricos para fildototambos, y que... En programas anteriores estuvimos hablando con gente que está en la distribución de la burlanda y que planteaba justamente estas restricciones. Si esto se pudiera secar en valores económicos y además con una buena huella de carbono, porque no es cuestión de quemar carbón o gasoil o gas
para secar los DGS. Acá, si los pudiéramos secar con una caldera que funcione con biomasa, sería extraordinario. Sí, las calderas existen, las usan hoy las aceiteras que procesan girasol, tienen sus calderas con hornos torsionales quemando cáscara de girasol. Bueno, esto es algo similar. Digamos, en los ingenios azucareros también se utiliza el bagazo como combustible, que es el residuo del proceso de molienda, que es biomasa también. Y la realidad es que hoy estas industrias que hoy utilizan gas durante esta época, durante la época de frío, directamente no es que le cobran multas por usar gas, sino que directamente se los cortan. Y bueno, no solo le generan un trastorno con complicaciones productivas, sino que además no pueden procesar sus otros subproductos de muy alto valor. Y yo lo que imagino es esto, hablando de maíz, ¿no?, que es la madre de todas las industrias en la Argentina, tenemos una plataforma que recoge la espiga, ¿no?, completa, chala y marlo con los granos. Trillamos, separamos los granos van a la tolva y nos quedan los marlos y la chala, que lo tenemos que triturar y desparramar. O sea, y lo tiramos al campo. Lo que tenemos ya arriba y cosechado y separado, lo tiramos al piso, lo contaminamos con tierra. Y ya no se puede levantar. Y sí, o es complicado levantarlo y trae otras complicaciones. Si antes de tirarlo al piso nosotros lo podemos levantar, recuperar y trasladar hacia la industria, bueno, tenemos a muy bajo costo un combustible muy rico. ¿Y existe logística para hacer eso? ¿Cómo sería? Sé que alguna vez hablamos del acoplado de Vermeer, que junta todo eso, pero después lo vuelca en el campo y después lo tienen que levantar, no sé cómo. Existen logísticas, hay en Estados Unidos hay adaptaciones que se les hacen a las cosechadoras, y con una doble tolva arriba, y hay que descargar en 2 tolvas y con una enfardadora tirada de la máquina. O sea, todo, digamos, adaptado a los sistemas tradicionales de cosecha. En la cosecha que hacen las compañías de semillas, por ejemplo, también involucra, se cosecha en espiga y después les quedan los marlos, y esos van normalmente a un feedlot o a una industria aceitera. O a una caldera aceitera para quemar los marlos. Eso se hace con la semilla, que es el 1% de la superficie sembrada. Sería fantástico si uno pudiera imaginarse cosechar la mayor parte del maíz de esta manera, ¿no? Y tendríamos una cosecha mucho más barata, menor consumo de combustible. O sea, nos ahorraríamos mucha potencia. Vos decís ya cosechar directamente como cosechan los semilleros y procesar en planta. Es otra alternativa. Con una unidad de trilla tradicional de una cosechadora, alimentada por un motor eléctrico mucho más eficiente que un motor a combustión, que es el de la cosechadora. Y tenemos ya el combustible en planta. Trasladamos la espiga de maíz. Y se acumula, digamos, en época de cosecha. Bueno, pero la época de cosecha del maíz ahora es larguísima, es casi 4, 5, 6 meses. Hay que librar el campo previo a la campaña. En octubre, en septiembre tendríamos que... Tenemos desde febrero a septiembre, incluso podríamos cosechar húmedo también y secar con esa energía barata. Con el viento, al aire libre. Se seca, porque se podría secar en trojas. Como era antes, hay que volver 60 años atrás. Claro, bueno, en realidad si uno piensa cómo se alumbraba la ciudad de Buenos Aires en la época del virrey Vértiz, era con velas, que era cebo, producto animal de las vacas. Así que antes de la llegada del petróleo, del gas y de todas estas cosas, había cómo obtener energía. Interesante. Bueno, yo creo que estas cosas son en las que hay que empezar a pensar, más allá de la conversión de las cosechas en biocombustibles y alimentos, ¿no? Hay otras cosas que son residuos de cosecha que hoy, bueno, en Estados Unidos ya están las plantas de etanol de segunda generación que están usando el rastrojo completo de maíz. En este caso, un rollo por minuto. Un rollo por minuto es lo que digiere una planta de etanol de segunda generación. Todo de rastrojo de maíz. Y ya hay varias. 3 funcionando en Estados Unidos. Bueno, gracias Emiliano por estos comentarios. Yo creo que colocamos en el tablero temas para el debate en el futuro. Pareciera que no son las cosas que uno
tiene la cabeza en estos momentos de transición, pero creo que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en términos más amplios. Ojalá Gracias. así sea. Gracias. Enseguida continuamos. Y vamos ahora al espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, habrás escuchado esta cuestión de por ahí de las novedades en materia de intentos de producción orgánica versus la convencional. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es la tendencia que percibís en Estados Unidos o en los países de agricultura avanzada? Mira, hay un elemento de especial importancia que son las características que tiene la actual revolución tecnológica en materia de producción agroalimentaria en los Estados Unidos, al haber llegado la denominada agricultura de precisión, que modifica prácticamente todas las variables de la producción agroalimentaria, sobre todo en el país que está a la cabeza del proceso de innovación mundial, que son los Estados Unidos. Entonces, el dato que en este sentido convendría tener en cuenta es que la previsión del Departamento de Agricultura norteamericano es que en los próximos 35 años se duplica la demanda mundial de agroalimentos. Y que para enfrentar este crecimiento extraordinario de la demanda mundial de agroalimentos, la producción agrícola norteamericana tiene que aumentar la productividad de la totalidad de sus factores, tierra, trabajo, capital, materiales, en una proporción semejante al crecimiento de la demanda. Claro. Por lo menos 100% o más. Lo que esto significa es lo siguiente, Héctor, según lo establece el propio Departamento de Agricultura norteamericano. En los 60 años que van desde 1948 al 2008, la tasa de incremento de la productividad de todos los factores de la producción agrícola estadounidense fue 1.5% por año, acumulativa. En los próximos 35 años, la tasa de incremento de la productividad de todos los factores para satisfacer la demanda mundial que se avecina, necesita al menos duplicarse en relación a lo sucedido en los 60 años previos. Tender al 3% anual. Tender al 3% anual. No es moco de pavo. Esto es un desafío que en el agro más avanzado del planeta en términos tecnológicos y organizativos, que es el agro estadounidense, es un desafío que hasta ahora nunca ha tenido que enfrentar y superar. Eso va a requerir una enorme inversión. Una enorme inversión y además una enorme inversión que, como toda la historia del agro norteamericano revela, es una enorme inversión ante todo en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Hay una nítida vinculación entre el nivel de aumento de la inversión en tecnología científica y tecnológica de la producción agrícola y los resultados que se obtienen en materia de aumento de la productividad de todos los factores. La razón de esto es que ya está identificado que la tasa de retorno de la inversión en tecnología científica y tecnológica agrícola es 20-1 en relación al capital invertido. Ajá. Hay una buena respuesta, digamos, o ha habido una buena respuesta. Ha habido una buena respuesta en términos históricos. Sí, el desafío es ahora. El desafío es ahora, y teniendo en cuenta además que las inversiones en materia de desarrollo científico y tecnológico no tienen un carácter atemporal, depende de las características de cada revolución tecnológica que se enfrenta en este momento. En el momento actual, esa revolución tecnológica es la denominada agricultura de precisión. Ya no está referida simplemente al aumento de los rendimientos globales o por unidad productiva. Lo que está referido ahora es un desafío mayor, en realidad de otra naturaleza, que es la conversión de la totalidad de los procedimientos de la producción agrícola y sumergirlos e involucrarlos a través de su procesamiento en la nube o cloud computing, en la nueva frontera tecnológica.
Lo que esto significa es que el objetivo ahora es la desaparición de la economía de escala y de la producción indiferenciada, buscando una previsión y una precisión milimétrica para la producción agrícola en todos los planos. Kilos por planta en lugar de kilos por hectárea. Kilos por planta en vez de lugar de kilos por hectárea. En todos los planos. Por lo tanto, esto implica una inversión que probablemente todo indica que va a ser la mayor de la historia del agro norteamericano, del orden de los 200.000, 250.000 millones de dólares para conseguir precisamente ubicar todos los procesos y procedimientos agrícolas en la nube o cloud computing. Eso, digamos, es un proceso, es una definición del Departamento de Agricultura, digamos, una sugerencia para que se preparen las cosas en torno a ese objetivo de una inversión masiva. Sobre la que ya hubo. Exactamente, muy superior a lo que ya ha ocurrido, sí. Y además con la previsión de que esta inversión no puede provenir, por su magnitud, no puede provenir del propio sistema agrícola, necesariamente debe surgir del exterior, esto es, de los grandes fondos de inversión globales. Que es un poco lo que ha sido la dinámica de la invasión tecnológica de los últimos años. Digamos, los progresos del campo han venido de los laboratorios, de las compañías de genética. Exactamente. Lo que esto implica, a su vez, Héctor, es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no practica el futurismo. Sí. No está haciendo una proyección de lo que podría ser, está describiendo un proceso en marcha. Interesante. Ahora, la regla con respecto a los Estados Unidos es que es el país del mundo donde el futuro llega primero. Y esto ante todo se manifiesta en el plano de la producción agrícola. Lo que se está discutiendo en Estados Unidos, el arribo de la agricultura de precisión, es el futuro para la producción agrícola del mundo entero. Y por lo tanto, también de la Argentina. Sí, porque nosotros un poco abrevamos esa fuente y a veces contribuimos con algún aporte. Sin duda. Gracias, Jorge, por estos jugosos comentarios de hoy y enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Como reflexión final de esta edición del Campo, La Industria Verde, quería tomar un par de temitas que de alguna manera transcurrieron durante el programa de hoy. Uno de ellos es que se habla muchas veces y hay una tendencia de los llamados progresistas que cuestionan la denominada teoría del derrame, digamos. El derrame, ellos dicen que nunca existe, es un poco la idea de que hay que dejar que la economía funcione porque cuando rebalsa hay para los demás. Yo cuestiono eso porque en realidad no es así el proceso socioeconómico en ningún lado. No es que primero crece y después rebalsa y entonces lo que queda es para los pobres. Esa es una idea errónea acerca de cómo es el flujo natural en la vida de una sociedad vinculada a los negocios. Cuando no hay, digamos, intervención, porque finalmente lo que ocurre como digamos, justificativo de intervenir y de meterse en el proceso económico, se parte de la justificación de que este derrame nunca llega. Pero es una imagen errónea y al mismo tiempo, de alguna manera, yo diría perversa, porque significa un poco cortar las brevas inmaduras sin dejar que el flujo natural prospere según su propia dinámica. El economista especializado en temas agropecuarios uruguayo Eduardo Blasina introdujo hace unos años en la Argentina la idea de la difusión y me parece que es mucho más adecuada para entender cómo fluye o cómo funciona la economía real. La economía real funciona de modo tal de que cuando a un sector o a una empresa o a un grupo de empresas le empieza a ir bien, el fruto de ese bienestar enseguida, inmediatamente difunde a través de la porosidad del sistema a distintos agentes, a distintas actividades que están relacionadas o no de una manera más
o menos cercana al proceso central. Y doy como ejemplo lo que me ocurrió hace unos pocos días, que fui invitado a participar de un congreso, digamos, sobre agricultura de precisión, tema que está muy en boga en la Argentina, pero también en Uruguay, y yo diría sobre todo en Uruguay, donde ya hay empresas que están haciendo punta a nivel global con esta cuestión. Y este congreso se desarrolló en una localidad que yo he conocido de paso, andando por distintas rutas, que es Ombúes de la Valle. Y de pronto en Ombúes de la Valle me encuentro con un hotel, yo diría un hotel 4 estrellas, pero grande, bonito, moderno, con todos los servicios, que uno dice, ¿cómo este pueblo de 2.000 habitantes puede tener semejante hotel? Y bueno, es un productor de la zona que percibió que nunca había un lugar adecuado para atender a las visitas y puso el hotel. Es un caso clarísimo de difusión, de permeación de los ingresos que genera una actividad en otra que no tiene nada que ver, pero que está relacionada. Y hoy Ombúes de la Valle tiene un asiento más fuerte en el mapa que antes. Este proceso, replicado por 1000, es lo que determina que en Uruguay se haya invertido la tendencia natural del tránsito de gente, de lo que es la emigración de gente del campo hacia las ciudades, y hoy está emigrando gente de las ciudades hacia el campo, donde hay una perspectiva nueva. Esto ocurre en el país vecino con los mismos precios internacionales que nosotros, con las mismas situaciones, los mismos mercados que atender, y sin embargo no se da en la Argentina porque el modelo que elegimos fue el que parte de la teoría del derrame como prejuicio, como preconcepto que justifica la intervención. La tentación del bien está relacionada con la teoría del derrame, con la falsa teoría del derrame, porque parte de una falsa idea para decir, ya que estos no entregan hasta que no rebalse, se lo sacamos antes. Entonces se interrumpe el proceso de difusión natural. Hace 15 años, un productor de soja de la zona de Venado Tuerto, Martín Bonadeo, descubrió que tenía ganas de hacer otra cosa con los ingresos que le estaba dejando en ese momento la soja. No eran ingresos extraordinarios porque los precios internacionales no habían llegado ni cerca de los $600 que supimos conocer después. Esto ocurre en los años 90 con la soja $250, $300. Sin embargo, él lo que dice es, bueno, basta de soja, basta de crecer con esto, diversifiquémonos, hagamos otra cosa. ¿Y qué se puso a hacer? Bueno, buscó qué hacer y en su imaginación encontró que en la Argentina iban a faltar cosechadoras de aceitunas, cosechadoras de olivos. Hizo las famosas Colossus, que fueron muy premiadas no solo por galardones que se entregan a las empresas que hacen cosas nuevas e interesantes, sino premiadas por los mercados. Hoy tienen una filial en Australia, venden en España, en la patria del olivo, y han resuelto o apuntan a resolver este problema. Y además, a partir de esa máquina hicieron otras para la cosecha para otras vendimiadoras o para la cosecha de limones en Tucumán, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de difusión que no es derrame. Me parece que es clave entender este concepto y permitir de esta manera que en lugar de ser atacados por la tentación del bien, seamos atacados por la tentación del dejar hacer. Los productores saben qué hacer con sus ingresos. Lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que cada cual decida qué destino les da, porque en ese proceso de difusión se genera empleo, actividad, inversiones, desarrollo, diversificación y finalmente calidad de vida. Hasta la semana que viene.